Pero por suerte estás muy bien dedicado a la política. Escúchame, te quiero preguntar algo para arrancar. Que si bien las disputas se están dando, la disputa política territorialmente es a nivel nacional y a veces excede la nación también, la ciudad de Buenos Aires parece que para el campo nacional y popular siempre es un territorio de disputa adverso. ¿Por qué nos cuesta tanto la ciudad? Porque los medios llegan más a la gente e instalan un relato, porque nosotros desde el campo nacional y popular no comunicamos bien, o porque hay un montón de elementos más. No, hay un montón de elementos y además no creo que los podamos identificar todos, porque podríamos decir que en la Argentina, en los grandes centros urbanos, al campo popular siempre se le hace más difícil que en la zona suburbana, y podríamos decir también que casi te diría en el mundo, las grandes ciudades en general suelen tener una vocación más hacia la centroderecha que hacia la centroizquierda. Claro. Lo que no quita que en la ciudad de Buenos Aires haya un acervo progresista, popular, muy importante, que incluso fue interpelado con inteligencia por la gente del PRO en su momento. Hubo ahí un discurso vinculado a la defensa de lo público en la elección que Macri gana la ciudad de Buenos Aires, que fue un salto novedoso en el discurso de la derecha. Ellos toda la vida habían hecho política hablando de la supremacía de lo privado frente a lo público y del individual frente a lo colectivo, pero si recordás, incluso los afiches de Macri, jefe de gobierno, eran más escuela pública, más salud pública. Sí. Ellos habían identificado que tenían un problema con la sociedad por ese lado y revertieron rápidamente ese discurso al punto tal que abandonaron la antipolítica y se dedicaban a convocar gente diciendo que para cambiar las cosas había que hacer un partido moderno, ¿viste? Y nunca les jodió del todo que haya sectores progresistas vinculados a ellos, al punto tal, te podría decir que hoy el Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires integra el bloque de Juntos por el Cambio. Bueno, Roy Cortina, o sea, ¿no? Claro. Increíble. Ellos han construido una coalición multicolor, donde obviamente contienen a todo el voto de derecha, pero también le hacen guiños al voto progresista un poco menos ideologizado. Ahora, la realidad es que tenemos una ciudad de Buenos Aires gobernada por la derecha hace tantísimos años y siempre decimos tenemos que construir otra ciudad. Porque esta es una ciudad pensada para una minoría que tiene una idea de belleza, un criterio de belleza estética. Y yo siempre digo que la belleza tiene que ver con los derechos, ¿no? La belleza es precisamente la educación pública, la salud pública, la integración de todos los sectores y espacios sociales de la ciudad, y no la estética que nos propone el PRO, pero que evidentemente le funciona. ¿Qué ciudad hay que pensar? ¿Cuál es la ciudad que urge en estos tiempos? No, ahí yo no coincido con vos. Yo creo que hay que sintetizar las dos cosas, un planteo ético y además hay que defender la estética de la ciudad de Buenos Aires. Son las dos cosas. Bien. Porque nosotros tenemos que gobernar dos sensibilidades, una sensibilidad más individualista y una sensibilidad más comunitaria. Nuestra sensibilidad, la gente que te escucha a vos, la gente de nuestro espacio político, obviamente está mucho más recostada sobre lo comunitario, sobre lo público, sobre lo colectivo. Pero la verdad es que también hay sectores que en la ciudad de Buenos Aires tienen por ahí puntos de contacto con nosotros, pero puntos de disidencia, y si no los logramos interpelar y no logramos construir una alternativa que los contenga, va a ser muy difícil armar una mayoría electoral que permita cambiar el rumbo de esta ciudad. Entonces, yo creo que nosotros no podemos ir con un discurso que no deje de reconocer que si hay cosas que se hicieron bien son importantes ponerlas, lo que pasa es que hay que poner el acento en todo lo que no se hace. Y algo más importante, Fer, hay problemas de la ciudad que no se transforman en demandas hacia el gobierno de la ciudad. Y esto es una de las mayores condiciones de gobernabilidad de la reta. Por ejemplo, nadie le ha reclamado, y los comerciantes no le reclaman a la reta políticas activas para que los ayuden en la pandemia. Claro. Yo pongo hoy en la nota, no sé si la has podido leer, si no la recomiendo, de Infobae, le cuento al periodista, le digo, todo el mundo sabe quién es Culfas y los reclamos van hacia Culfas, pero nadie conoce a José Luis Justi, que es el ministro de Producción, porque a nadie se le ocurre que la ciudad tiene que tener un rol en la defensa del empleo. Claro. ¿Entiende? Entonces, ojo, porque la reta se vende como que es un intendente pobre, pero en realidad es un gobernador rico. Entonces, me parece que trabajar mucho más sobre el rol del Estado de la ciudad
y identificar que hay problemas que no te los tiene que resolver el presidente, que te los tiene que resolver el jefe de gobierno. Y el tema de la ayuda a los comerciantes es uno, pero podría poner... A ver, si vos le preguntás a la gente de la ciudad de quién es la responsabilidad de la educación, lo primero que te va a decir es de Alberto Fernández, y sin embargo la educación, aunque no, para nosotros que estamos súper politizados nos parezca increíble, sí, mucha gente desconoce, digamos, que es una responsabilidad del gobierno de la ciudad. Ahora, esto es porque es extraordinario lo que decís, es cierto, porque vos no se logra visibilizar la responsabilidad, entonces los reclamos se difieren, se pierden, no se hacen o se equivocan a quien se los reclama. Ahora digo, ¿esto tiene que ver los medios? En una ciudad que consume mayoritariamente los medios de comunicación, esa construcción, ese perder de vista al verdadero responsable y poner la atención y el reclamo, por ejemplo, en el gobierno nacional. ¿Vos ves la responsabilidad ahí en los medios? Un poco en los medios, un poco también que hay una tradición histórica, el jefe de gobierno históricamente lo ponía el presidente. Nosotros tenemos una democracia joven en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Después creo también que hay una construcción política y discursiva muy inteligente de parte de Larreta. Él se vende muy bien y sabe dónde aparecer y cuándo desaparecer. Y después creo también que, a ver, las ciudades grandes como las nuestras son muy impersonales. Si vos hablas con cualquier persona que vive en un pueblo chico, a lo primero, cuando tiene un problema, al primer lugar que recurre es al municipio. Sí. En la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos una instancia intermedia entre la municipalidad y la gobernación. La gente no termina de identificar las comunas como un lugar para acercarse. Es muy impersonal esto, o sea, yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que poner en crisis es el modo de vida de la ciudad de Buenos Aires, donde todo es muy veloz, todo es muy efímero, todo es muy impersonal. Entonces me parece que nos cuesta imaginarnos, por ejemplo, soluciones incluso públicas a nuestros problemas. Y ahí creo que tiene que ver la hegemonía neoliberal, cómo labura el sentido común. Leandro, ¿cómo de hecho, déjeme decir esto porque creo que es importante. De hecho, creo que uno de los temas que están laburando ellos con inteligencia es tratar de convencer a la gente, o que la gente internalice, que si tiene un problema personal, la solución necesariamente es personal. Entonces, por ejemplo, mucha gente empieza a decir, bueno, yo no quiero que haya educación pública, quiero tener un trabajo para poder pagarme la escuela que a mí me guste, ¿no es cierto? Y ojo con eso, porque eso desarticula el tejido social. Creo que hay algo ahí que tenemos que ir viendo, porque la derecha está yendo en esa dirección. ¿Cómo estás, Bretaña? Te saluda. Mira, en las redes ya se está hablando ahí de alquilar balcones para escuchar tu debate con María Eugenia Vidal. ¿Vas a ser candidato finalmente para la ciudad? No lo sé. Y tampoco le pongamos tanta expectativa a eso, porque las soluciones que nosotros necesitamos no están en las personas. Nosotros necesitamos... O sea, no cambia tanto que el candidato sea yo, sea otro, y si hay un debate con María Eugenia Vidal, con un candidato nuestro, lo más probable es que sea muy aburrido, Ojo, hagamos como decía el general Perón, economía de expectativa, ¿no? Que ellos juegan bien, ¿viste? Es como el boxeador, ¿viste? Vos tenés un boxeador que quiere pelear, es una cosa, pero si el boxeador te abraza, ¿viste? No pasa nada. Entonces, ojo. No, pero no se trata de encontrar candidatos, se trata de construir una mística colectiva, un proyecto cultural, definir un paradigma que sea superador, laburar mucho. Y les voy a decir una cosa, no alcanza incluso con dar un golpe de suerte, tener un golpe de suerte en una elección. Acá se necesita desmontar una hegemonía, una cultura, y lograr construir una nueva mística que le permita a las porteñas y a los porteños pensar que se puede gobernar y vivir de otra manera. Claro, pero, ¿sabes? Es cierto lo que decís. Ahora, como una especie también de crítica, y no del hoy frente de todos, pero ha sido sistemática. Nunca se ha logrado, y sí aparece con vos, Leandro, y creo que en ese sentido es importante, y por eso hay mucha expectativa, más allá de que entiendo tu respuesta, a saber si vas a ser o no candidato. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hay algo que ha pasado al campo nacional y popular que no ha podido sostener un dirigente político en la ciudad con proyección. Cuando digo proyección, no digo proyección a cargos políticos, digo proyección, es decir, este tipo, esta mujer de este espacio político
representa ideológicamente, políticamente, la oposición a Larreta y las antípodas al modelo que Larreta sostiene. Más allá de, como vos bien decís, poniendo en valor lo bueno que ha hecho el gobierno de Larreta en tantos años. Entonces, me parece que hay una necesidad de que a ese modelo, porque lamentablemente hacemos política y miramos la política también desde el rostro de un sujeto individual. Entonces, me parece que también se está necesitando en la ciudad que ese modelo de ciudad tenga un rostro, dos rostros, sabiendo que ese rostro sintetiza un colectivo. Entonces, ahí empieza la necesidad de, tiene que ser Santoro. Digo, a mí me parece que Larreta tuvo mucho tiempo donde no tenía sí tenía una oposición dentro de la legislatura, pero que no tenía una oposición visible en los medios de comunicación y sí se expresa con voz. Por eso aparece expectativa en torno a tu nombre. Bueno, yo lo último que quiero hacer es ir en contra de la expectativa de las compañeras y los compañeros. No. Yo no estoy, les agradezco, lo tomo como un mimo personal. Lo que pasa que, honestamente, creo que lo peor que nos puede pasar a nosotros es que simplifiquemos un problema que es grave. O sea, nosotros no tenemos un problema en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que la izquierda democrática, popular, racional, feminista tiene un problema. Hoy, ojo, que si uno ve que lo que está pasando en el mundo y en las grandes ciudades en el mundo, incluso, digamos, en los grandes movimientos ideológicos, hay un problema de identidad. Porque yo veo algo anterior al problema de las caras. A veces las caras resuelven momentáneamente problemas que son más profundos. Yo creo que después de la década ganada, el campo popular, llámenlo como quieran, el peronismo, porque va igual para cualquier país de América Latina y va igual para cualquier proyecto popular, le cuesta encontrar diferencias en términos filosóficos, ideológicos con el neoliberalismo y en términos políticos. Entonces, a mí me está preocupando esto, ¿viste? Porque nosotros hemos logrado, por ejemplo, en la década ganada, hablar de post-neoliberalismo y entendíamos que la intervención del Estado en los procesos sociales, que la solidaridad como mecanismo de articulación social o que la integración regional como mecanismo de intervención en la política exterior definía una identidad. Pero me parece que esa identidad que dio muchas respuestas a muchos problemas, que ayudó a disminuir la tasa de pobreza, la tasa de desigualdad, que perfeccionó incluso en muchos aspectos los aparatos productivos de nuestros países, necesita un recambio, porque las ideas que te servían en el 2010 y te sirven en el 2015, en el 2025, que algo está fallando. Y yo creo que la derecha, paradójicamente, se logró modernizar y ayornar muchísimo más, yendo para un lugar que para mí es horrible, pero que tiene cierta, por ejemplo, que tiene capacidad para, hoy, increíblemente, para interpelar a la gente más joven. Entonces, ojo, que yo lo que estoy planteando acá es que acá hay que dar una discusión de ideas y que después esas ideas le den rostro otras personas. Bueno, estoy de acuerdo, pero por ejemplo, a ver, Ofelia no es solamente una piba que habla bien y rápido, es una piba que expresa un reclamo genuino, que era el reclamo, digamos, de cientos de miles de compañeras en todo el país que decían, acá hay que terminar con el patriarcado, hay que poner en crisis este modelo, necesitamos el IVE, necesitamos ampliar derechos, y fue la expresión de eso, ¿se entiende? Ahora, el fenómeno de Ofelia, por ejemplo, fue la consecuencia de un movimiento social profundo que se fue dando para abajo. Yo creo que hoy hay que hacer algo parecido con el tema del Green New Deal. O sea, nosotros tenemos que proponer un paradigma que sea verde, pero lo verde no tiene que ser el ambientalismo como respuesta a todo. No creo que haya que armar un partido verde. Creo que lo verde es la diagonal que corta todas las respuestas que nosotros le tenemos que dar a los problemas estructurales. Al empleo le tenemos que dar una respuesta verde, a la educación le tenemos que dar una respuesta verde, a la obra pública le tenemos que dar una respuesta verde, a la forma de organizar la producción y el consumo le tenemos que dar una respuesta verde. Y entonces, si ellos son el amarillo, nosotros somos el verde; si ellos son el negocio inmobiliario, nosotros somos el parque público; si ellos son, la intervención del Estado para favorecer a las corporaciones amigas, nosotros somos la intervención del Estado para igualar oportunidades. Bueno, va por ahí, digamos, ¿no? Está clarísimo, Leandro, está clarísimo, y por favor no te dediques al periodismo, que me voy a tener que ir a buscar otra.